le bendiga, gracias por este gusto, este honor, de veras. Me siento muy honrada porque es bien bonito compartir. Y sabe que yo me he presentado delante del Señor y yo le he dicho: Señor, estos 3 días, derrama de tu gloria y que no seamos los mismos, que no salgamos siendo los mismos, que algo suceda en este lugar. Y fíjese que tengo una tesis muy marcada, que las cosas tan tremendas que han pasado, esas experiencias espirituales de las que he sido testiga, de las que el Señor me ha permitido ver, comúnmente no es en masas grandes. Y yo me pregunto, Señor, yo creo que tú amas la iglesia. Ha habido lugares donde voy y que el templo, vaya, inclusive el templo pequeño con una multitud, y el Señor se manifiesta de una manera impresionante. Y en el camino yo deseo presentarme, dar testimonio, parte de mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero vamos a estar hablando estos 3 días al respecto de lo que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es una persona tan importante en nuestra vida. Es esa persona que Jesús prometió, que Jesús habló y dijo, y que voy a empezar desde el principio, ¿verdad? De quién es Él y cuál es la promesa que nos dio. Es una promesa definitivamente materializada, una promesa que se materializó en la Biblia, habla, y ahorita lo vamos a ver. Le voy a pedir, se pone de pie, honremos al Señor y vamos a leer en Hechos capítulo 2 versículo 39. Hechos capítulo 2 versículo 39. Si usted trae ahí su Biblia, sea en el celular o sea físicamente, vamos a leerlo. Yo voy a tocar otros textos, pero por lo pronto leemos esto. Y dice así: porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es? Hay una promesa para nosotros. ¿Y para quién? Vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo aquel que es llamado a salvación, todo aquel que es tocado y atraviesa la cruz de Calvario, para ellos es la promesa. Y vamos a hablar de esa promesa. Tome su regalo. Este es un regalo que el Señor le da, tómelo. Vamos a presentarnos. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Jesús, por la obra perfecta que has hecho en el cruz de Calvario. Gracias, oh Espíritu, redarguye, consuela, levanta, restaura, renueva, haz obra de milagro. Pero sobre todo, Señor, llena a tu pueblo de tu presencia. Deseamos prepararnos estos días, estar receptivos, con un corazón dispuesto a conocerte, saber más de ti, pero sobre todo adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento. Gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Se puede sentar. Yo no sé si el joven del teclado me puede acompañar. Vas a trabajar horas extras, hijo. Pero mira, el Señor paga y paga bien. ¿No es casado usted? Porque se ve todavía jovencito, chiquito, ¿verdad? Está joven. Que el Señor le dé una novia consagrada, llena de la presencia del Señor, que hable lenguas, que profetice, que sea usada por el Señor y que le dé 10 hijos, ¿ok? Santo. Va a decir usted: no, hermana, no tanto. Son una bendición de veras los hijos, ¿verdad? No, pero Dios es bello. Sabe que la palabra del Señor dice, tenía mucho deseo compartirle mucho, pero la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice que en medio de la adoración, ahí está. Entonces es hermoso siempre estar predicando, dando la palabra con esa adoración en el Señor, porque deseo que su corazón esté preparado, porque
Si viera cómo le decía yo al Señor hace un rato: Señor, derrama de tu presencia a la iglesia. Por algo tú me trajiste y yo sé que tú vas a hacer algo impresionante. Obra milagros. Usted nada más disponga su corazón. Le comentaba a sus pastores, de veras que me da mucho gusto conocerlos, muy atentos, muy lindos, muy comprensivos también para con mi persona. Soy la 11ª, la más pequeña de la familia de mujeres, porque son 9 hombres y 3 mujeres. Pero soy la 11ª en mi familia. Mi padre ya partió con el Señor, mi madre partió muy joven, de 55 años. Y digo muy joven, porque yo voy a este mes cumplo 60 y me siento joven, ¿ok? Entonces dije, muy joven partió mi madre. Y llega un momento en que el Señor llega a tratar con nosotros. Nunca me aparté del Evangelio. Nunca me aparté del Evangelio. Prácticamente lo he dicho, no supe lo que era el mundo. Y no creo que usted va a decir: oh, la hermana Anita, muy santa, no supo que era el mundo. No, porque no me dieron oportunidad. Llevamos una educación cristiana muy, digamos, rígida. Y bendigo a mis padres por esa educación que nos dieron. Llegó un momento en que te das cuenta que aun cuando tú estás en la iglesia, aun cuando se está congregando, hay momentos en que dices: Señor, haz algo conmigo. De repente llegó el éxito, los estudios, la preparación, y el Señor me mostró que no era nada. En el 2005, le digo esto porque es hermoso platicar con Él, entrar en una intimidad. Lo he dicho que es como caminar sobre la tierra, pero no ser de la tierra. Se hace rema la palabra del Señor en tu vida, que usted ya no anda detrás de la añadidura. La añadidura tiene que correr para alcanzarlo a usted. Y en el 2005 se me diagnosticó cáncer terminal, cáncer de mama. Y cometí muchos errores que espero pueda yo compartir con usted. Ahí empecé yo, mi vida espiritual empezó algo a cambiar. Aprendí a hablar con Dios como quien habla con otra persona. Aprendí de la persona del Espíritu Santo. Y es hermoso platicar con Él y sentir su presencia donde usted se encuentra, ya sea en su casa, no sé, haciendo el aseo de su casa, viajando. Si estoy en las nubes, ahí está Él. Si estoy sobre tierra, ahí está Él. Y aún si estuviese sobre el mar, ahí está Él. El Señor está en todas partes. Y fue una experiencia que transformó y cambió mi vida. Fue una mañana en donde el doctor me dice: ¿con quién vienes? Y le dije: vengo sola. Y ahí el Señor empezaba a romper el orgullo. Mañana te doy el diagnóstico cuando vengas con alguien. Me atreví a decirle: no necesito a nadie, dígamelo a mí. A veces no te das cuenta que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, que estorbamos para que Él se manifieste. Tenía muchas cosas que tumbar el Señor en mi vida. Y yo no había dicho nada cuando se me dijo. Imagínense, entré en shock. Se me olvidó manejar. En la Alameda, allí donde salí del hospital, había un cajón para poder estacionarme, y ahí no me importó. Grité cual Pedro se hundía sobre el mar, y le dije: sácame, rescátame porque muero. Yo le pregunté al doctor cuánto tiempo o qué teníamos que hacer.
cuando yo le digo, ¿qué tenemos que hacer? Y me dijo él, no has entendido, ¿verdad? Porque entras en shock, te bloqueas. Le dije, no. Dijo, si bien 3 meses, porque el tumor que está en tu mama izquierda ya está casi en el pulmón izquierdo también, casi una metástasis. Y aquí estoy. Es al Cristo que predicamos. Es al Cristo que predicamos. Hay un CD de mi testimonio que no he vuelto yo a sacar, pero en su momento el Señor me indicará cómo sacarlos, si en libro o en alguna otra manera, porque desearía que usted escuchara todo lo que viví, lo que el Señor hace. Y ahí aprendí yo a buscar aún más. Cuando usted cree que le ha buscado, uno empieza a buscarle más. Pero en cada prédica le voy a dar una parte de mi testimonio. La promulgación de la ley de Dios en el monte Sinaí alrededor de 1500 años antes de Cristo fue el acontecimiento más destacado en la historia del pueblo hebreo. Deseo que usted tenga esta información, pero también la experiencia espiritual. La venida del Espíritu Santo del cielo a la tierra en el día del Pentecostés fue un acontecimiento tan importante, y la iglesia no volvió a ser la misma. El Espíritu da testimonio al Espíritu, y usted se puede dar cuenta cuando los de la alabanza están en esa presencia, cuando el que predica, cuando el que enseña, cuando el que habla. O sea, tu vida llega a ser diferente. He visto yo el cambio de los niños cuando son bautizados, cuando son llenos de la presencia del Señor. Se ve una diferencia impresionante. Pentecostés para el pueblo hebreo era la fiesta de la semana. La llamaban así porque celebraba 7 semanas o 50 días después de la Pascua. El motivo, daban gracias a Dios por la cosecha y conmemoraban la promulgación de la ley, un acontecimiento que tuvo lugar a los 50 días de la primera Pascua de la salida de Egipto. El pueblo recordaba, el pueblo expresaba esa gratitud al Señor haber sido sacado de la esclavitud. El Pentecostés relacionado con la iglesia tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Cristo. O sea, vemos nosotros cómo la iglesia se empezó a edificar de una manera distinta. El día de la ascensión al cielo se encontraban con él en el monte de los Olivos 120 discípulos. Aquel grupo consistía en la primera iglesia cristiana que hubo en el mundo. Jesús le dijo aquel día que permanecían en Jerusalén hasta que fuesen investidos con el poder de lo alto. Yo no sé cuántos de ustedes le va a decir en estos 3 días: Señor, no me muevas de aquí hasta que sea yo investido de tu poder y tu presencia. Yo no salgo de aquí hasta que sea investido del poder y de tu presencia. Y dando una promesa, dice: yo les dije al Señor, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis bautizados con el Espíritu Santo. El día del Pentecostés, la iglesia quedó exteriormente inmersa, sumergida en aquella manifestación de vida, y al mismo tiempo la iglesia quedó llena interiormente. El Espíritu Santo tomó una parte importante de nosotros, de una manera externa, el hablar en lenguas, e interna, donde Él habita en nosotros. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, todo aquel que ha atravesado la cruz de Calvario, tiene el Espíritu Santo. Su cuerpo, su vida ya no le pertenece, le pertenece al Señor. Y en estos días voy a mostrar algo que a usted le va a impactar. Lucas procede a mostrarnos los efectos del Pentecostés. Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos ofrece un hermoso retrato de la iglesia llena del Espíritu. Lo que aconteció en el Pentecostés fue que realmente del pueblo de Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo, lleno de su presencia. Pero, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo?
Y yo quise empezar con esta enseñanza porque de aquí tenemos que partir. No es algo que el pastor está inventando, no es algo que yo le estoy inventando, es algo que viene en la palabra. Y tiene que tener sustento en la palabra. Y si tiene sustento en la palabra, se va a cumplir. Porque la palabra es la palabra de Dios, es Dios hablando al pueblo. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, más segura. Muchas veces nosotros andamos buscando una persona, es que quiero que me hable el Señor. Pues póngase a leer la palabra. ¿En serio? Pues sí, nomás lea la palabra. Pide al Espíritu Santo que le acompañe. La compañía de Él es algo tan impresionante. Pero no me quiero adelantar. Es una promesa anticipada, profetizada por el profeta Joel, en Joel 2:28. ¿Sí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjese, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, fue anticipada. Es una profecía. Joel lo profetizó. Mañana vamos a estar hablando respecto de los dones. Joel lo profetizó, lo habló, lo dijo y se cumplió. La promesa del Señor es una promesa espiritual. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal. La promesa del Señor no está hablando en la parte monetaria, está hablando yo derramaré. Es una promesa espiritual. Créelo. Y usted me dice, entonces ¿por qué no he tenido yo más? Pues porque no queremos. Dios siempre, pero siempre va a querer. Siempre. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones muy serias. A partir del día de hoy, usted de aquí al domingo no va a ser la misma persona. No va a ser la misma persona. La expresión conlleva un énfasis profético, es decir, la habilidad de entender, interpretar y proclamar la voluntad divina. Ser portavoces del Señor, Dios iluminando la mente y el corazón de las personas para que puedan discernir y proclamar su palabra y su voluntad. Fíjese, esto es importante. O sea, esta promesa espiritual nos ayuda, nos ilumina la mente y el corazón, nos da entendimiento para discernir y proclamar su palabra y la voluntad perfecta de Dios. Hermana, entonces si yo no busco más de Él, si yo no me lleno más de Él, ¿no voy a entender bien su voluntad? No voy a entrar en shock, ¿ok? Pero sí lo voy a confrontar en estos días, a tal grado que va a decir, hermana, quiero ser bautizado, quiero ser lleno. Qué impresionante. Permitiendo así el desarrollo de una mejor relación con el Creador. Cuando usted pide al Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, que venga, le llene, y usted empieza a caminar, y usted empieza a escuchar su voz, el oído se tiene que afinar a su voz. Entonces el Señor perfecciona nuestra relación, porque es el Espíritu. Mire, de todos los que estamos aquí, y que esto va a quedar grabado, y que tengo la seguridad que cuando la iglesia, Cristo venga por la iglesia, Jesús venga por la iglesia, todo esto se va a borrar. No le va a convenir al anticristo, No vaya a creer usted, se quedaron grabados, ahí lo veo. Cuidado, no lo va a ver. Y si usted está pensando así, es porque usted se piensa quedar. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Sí, porque hay quienes, ¿vas a ir al culto? No, mañana. No, pues piensa quedarse entonces, ¿verdad? No, usted dígale, de ahora en adelante dígale, ¿vas a ir al culto? Sí, porque no vaya a ser que Jesús venga hoy y yo me quiero ir con el maestro. Yo me quiero ir con él.
Bueno, qué importante es tener esa comunión con Él. De todos los que estamos aquí, no sale nada bueno. No sale nada bueno. Y lo bueno que sale es por su gracia. Es por su gracia. ¿A dónde voy? Es que cuando usted se pide llenar más del Espíritu Santo, su relación con Dios es una relación que empieza a tener más formalidad, que empiece usted a escuchar y sobre todo a obedecer su palabra. Esa comunión con el Padre empieza a tener una calidad y una calidez impresionante. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. Porque Él es el que gime, no es usted. Él es el que da el hambre, no es usted. Él es el que obra. Fíjese hasta dónde llega la palabra que dice que Él es el que pone el sentir como el hacer. O sea, Él es el que lo pone. O sea, yo no puedo decir, no, ¿sabe qué, hermana? Hoy no quiero, mañana ya veremos. Espérate, si no es cuando usted no es de esa manera. No es así. Es una comunión impresionante con el Señor. Es una promesa reiterada por Jesús. Lucas 24:49 lo registra y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es la fuente del poder que capacita para ser testigos de Jesús y ser fortalecidos. Uno de estos días yo le dije a mi esposo, cuando me dejó ahí en el aeropuerto de las tantas veces, le dije: Padre, cuando tú veas mi espalda, porque se queda ahí Él hasta que me desaparezco, cuando tú veas mi espalda, que veas que yo voy caminando, tienes que creer que es Dios en mí. Tiene que ser Él, porque por mí no podría. Qué hermoso es sentirse fortalecidos de parte del Señor. El poder que Él trae es exousia, es autoridad, potestad de Jesús que se nos fue dado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y estos sanarán. Habla Marcos capítulo 16 versículo 17. Habla de ese poder que viene definitivamente de Él. Voy a seguir hablando estos días de ese poder, pero de quise mencionarlo el día de hoy. Exousia es la autoridad y la potestad que el Señor nos da. ¿Sabe que como pedagoga se le daba clases a los alumnos? Y una vez que les daba clase, llegaba a las prácticas, me tocó ir una que otra práctica para observarlos. Y algo que yo les infundía mucho, porque los veía y de repente el grupo se descontrolaba y no sabían cómo controlarlo. Y se sentían ellos, no sé, obvio, se sentían que no podían ser esos maestros por los cuales estaban preparando. Y una cosa le decía: estás a punto de titularte, tienes el conocimiento, te va a facultar un título, te va a autorizar el gobierno. Créetela que eres un maestro y compórtate como maestro. Y los alumnos tomaban una fuerza impresionante. Le dije: yo no vengo a ver los alumnos, te vengo a ver a ti. Te vengo a ver a ti. Y yo le digo lo mismo a usted. Jesús te autoriza. Jesús te autoriza para ser hijo. Exousia te autoriza para ser hijo de Dios. La palabra te faculta y el Espíritu Santo te empodera. Créetela que eres un hijo y una hija de Dios. ¡Alábale al que vive! ¡Créetela! ¡Créetela!
Créetela. No es posible que teniendo tan grande poder de parte del Señor vivamos nosotros sobre la tierra asustados. No, créetela. Y el enemigo vendrá a asustarte, y con lo peor que te pueda asustar es con la muerte. Y tú le dirás: ni a la muerte le temo, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre la muerte, a mí también me va a levantar. A mí también me va a levantar. A mí también me va a levantar. Porque el que está muerto ahora vive. Tienes que creértela. Porque hay muchos cristianos o cristalinos, no sé, que viven como huérfanos allá. De veras. Tengo una niña adoptiva. Tenía 4 años, iba a cumplir 5 cuando el Señor me la dio. ¿Y sabe cuándo me di cuenta que sentía parte de? Porque al principio decía: ¿puedo tomar un plátano? Adelante, mi amor, come. Y de repente comía y guardaba la comida. Le digo: hija, ten fe que Dios nos va a dar de comer mañana. Las condiciones en que ella vivía junto con sus hermanos era muy precaria, terrible, terrible, en medio de la drogadicción, de la prostitución, cosas terribles. Y para todo pedía permiso. ¿Puedo ir al baño? Teniendo el privilegio, el honor, en ese momento ya estando con nosotros, estar en una cama, se bajaba de la cama y dormía en el suelo. Y en media madrugada nos dábamos cuenta. Y cuando nos dimos cuenta, nosotros íbamos, y mi esposo iba y yo, y la cargábamos a la niña y la acostábamos en la cama. A las 3 horas volvía a estar otra vez en el suelo. Y llegó un momento en que llega mi esposo, llegué yo de predicar y me dice: negrita, ¿quieres que haga de cenar? Le dije: sí, papito. Y me dice: ¿qué quieres? Lo que hagas, como está bien. Y entonces dijo mi esposo: voy a hacer huevo con chorizo. Y la niña, estando cerca de nosotros, gritó: no, huevo con chorizo ya no. Y mi esposo y yo nos quedamos viendo. Y la niña pensó que le íbamos a regañar. Le digo: papá, ya se siente hija. Ya se siente hija. Porque un hijo pide, un hijo va y busca, un hijo toma. Un entrenado no lo hace. Una visita pregunta: tú eres hijo, tú tienes el poder del Espíritu Santo, tienes el poder del Señor. Pero aún así hay muchos que todavía: Señor, podrás darme. Cuando Jesús te dice en la cruz del Calvario: entregué mi vida y hay una riqueza para ti y la mesa está servida, el que guste, coma, siéntese, beba. ¿Se da cuenta? Teniendo una cama real, se quiere otra vez ir al suelo. Santo Dios. Tenemos poder. Exousia, esa es autoridad, la potestad que Jesús nos concedió. Dunamis, una energía para vivir abundantemente, que desarrolla nuestra vida. Argei, una resistencia ante la adversidad, ante la incertidumbre del mañana, ante los obstáculos de la vida. Fíjese nada más cuánto es lo que Jesús nos ha dejado. Los discípulos en aquel tiempo podían tocarle corpóreamente. En nosotros no ha llegado el tiempo de tocarle. Ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. No sabían quién era el Espíritu Santo. Llegó un momento en que lo hablaron como si fuese una cosa, hasta que Pablo les habló y les dijo quién era la persona del Espíritu Santo, que era una persona. 2, es una promesa cumplida, materializada el día de Pentecostés.
Y nosotros lo vemos, lo que registró Lucas en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, registra la palabra, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo, dice que un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Lo primero fue profetizado por Joel, y Jesús lo profetizó: no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si Él dice que está, Él está. Es el Espíritu del Nazareno, es Jesús. Yo no puedo decir, no, sí, hermana, sabe una cosa, mire, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero con el Espíritu Santo no quiero saber nada. No puede ser, porque es Él. No podemos ser incongruentes y decir solamente quiero a uno, pero el otro no quiero saber nada de Él. Ese viento recio que soplaba nos recuerda la petición de Ezequiel sobre los huesos secos. Ese estruendo de como viento muestra la soberanía, magnificencia de Dios. Un viento que solamente Él podía realmente controlar. Dice Juan capítulo 3 versículo 8: el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenemos nosotros a lo mejor una agenda organizada, tenemos nosotros un estilo de vida, porque el Evangelio es un estilo de vida. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él es el que obra en tu vida. Los momentos y los sazones solamente las conoce Él. Las lenguas como de fuego. Los que estaban sentados sintieron algo como fuego. Poseía efectos purificadores, penetrantes, iluminadores, santificantes. Ese fuego despertaba en ellos una nueva relación con el Señor. Sabemos nosotros que el miembro más difícil de controlar es la lengua. Por ahí dicen, los dientes tienen memoria. No, es la lengua la que los sujeta y los mueve. Y qué hermoso es ver nosotros que estos eran efectos purificadores. Cada que usted se acerca a la presencia del Señor, cada que usted busca ese fuego de su presencia, porque tanto el fuego como el viento y el aire están representando la presencia del Espíritu Santo. Esos tres elementos representan el Espíritu Santo. Qué impresionante que en cada momento que usted se mete a la presencia del Señor, esos efectos purificadores, penetrantes, iluminantes, santificantes en tu vida se hacen efectivos. Ese fuego despertaba en ellos una nueva relación con el Señor. Y se fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como símbolo de la universalidad del Evangelio. Las lenguas muestran que Dios previó alcanzar al mundo con su mensaje de poder, que en todas partes se escucharía esa presencia del Señor. Es una promesa identificada y vigente. Es una promesa identificada y vigente. Identificada por apóstol Pedro en Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y volvió a repetir lo que el profeta Joel había dicho. Fíjese desde cuándo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una promesa identificada y vigente. Es hermoso que nuestro espíritu, el Espíritu Santo, le dé testimonio que Él está aquí. Es bellísimo. En medio de la prueba, yo creí que la parte económica iba a ser muy difícil. En medio de la prueba que así le plació al Señor que yo pasara, pensé que lo más duro era que vieran mi desnudez.
porque no podía ni siquiera levantarme. Pensé que lo más duro era ver a mi hijo adolescente, un joven adolescente, hacerse cargo de mí. Mi cuarto se convirtió en un cuarto de hospital. Pensé que lo más duro era ver cómo mi cabello se caía y cómo mi espalda se enllagaba, cómo quedaba la sangre sobre las sábanas. Pensé que lo más duro y humillante era que me dieran de comer en la boca, pero no, venía algo terrible, algo terrible. Llegó un momento en que en medio de la prueba de 2 años y medio yo buscaba de Dios y no le escuchaba. Era como si mi amado se hubiese ido. Había una sequedad impresionante. Me hizo desearlo. Y ese día le dije a la secretaria de la iglesia: dile a los pastores que por favor te permitan venir por mí para que me lleves al culto al día siguiente. Y ella me dijo: hermana Anita Araceli, que ahora es pastora, dijo: hermana Anita, ¿no ve cómo está? Y dijo algo que me pagó: a usted no le gusta que la vean desarreglada. Y le dije: no me importa, no me importa, no me importa cómo me vean, no está aquí. Le he hablado, le he buscado y no está. Y me llevó al culto. Tuvo misericordia. Y del lado de frente, del lado derecho, me sentaron. Y le dije: aquí estás. Sé que aquí estás, porque tú habitas en medio de tu pueblo. Fue una experiencia tan hermosa. Yo no podía moverme, pero yo sabía que Él me estaba respondiendo. Pero hay algo, mi hermano, mi hermana: no puedes extrañar lo que no has probado. No puedes tener hambre de algo que no te ha provocado hambre. Y llegó un momento que hasta el día de hoy, con mis facultades mentales sanas, tengo una oración delante de Dios: Señor, puedo prescindir de todo sobre la tierra. Si es el hambre, sé aguantar. Hemos vivido vacas flacas y te hemos honrado. Podemos, Señor, yo puedo muchas cosas, Señor, soportar, pero una petición tengo delante de ti: no me vuelvas a dejar, porque sin ti me muero, sin ti me seco. Y continuó la oración hasta el día de hoy. Y le dijo, y le he dicho: si tú has de querer que yo viva una prueba de tu ausencia, mejor llévame, porque estar contigo es mejor que estar sobre la tierra sin ti. Hurra, mamá, quiera shiraja. Hurra, quimasa. Llega un momento en que le das un valor, magnificas que es la tercera persona de la Trinidad, magnificas que Él es el que clama Abba Padre, y ya no puedes vivir sin Él. Yo le recomiendo, iglesia, cada mañana, antes de que haga cualquier cosa que haga, no sé a qué horas haga su devocional, a qué horas usted tiene comunión con Dios, pero cada despertar,
antes que salude a su esposa, salude a su esposo, agarre el celular, antes que otra cosa, o escuchar noticias, no sé, como sea su rutina, primero salúdelo a Él, porque Él es una persona. Y dígale: buenos días, Espíritu Santo. Deseo con todo mi corazón que hoy sigas conmigo, seas mi compañero, que cuanta cosa yo haga te honre a ti, y lo que tú digas que diga, lo diré, y a donde tú quieres que vaya, yo iré. Qué hermoso es hablar con Él. Pero como le digo, yo deseaba tener un sustento bíblico para lo que usted va a escuchar los demás días. Aquí está el sustento bíblico. Es una promesa, y si usted no la tiene es porque no quiere, porque Dios siempre quiere. Usted no va a poder decir estos días: a mí el Señor no me ha dado, a mí el Señor no me ha llenado. Es que porque ellos sienten eso y porque yo no lo siento. Es porque hay un corazón dispuesto a adorarle. Porque la adoración nada tiene que ver con recibir, la adoración tiene que ver con dar. Te entregas en una adoración genuina al Señor. Así como le sale de su boca ¡gol!, así le sale glorificar el nombre del Señor sobre el altar. Háblanos, Señor. La iglesia, como origen divino, tiene un propósito también divino. Fue bautizada, dando así el cumplimiento de esta promesa. Ahí se cumplió la promesa del Padre. El apóstol Pedro, bajo inspiración divina, dijo el día del Pentecostés: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se derramó de una manera impresionante. De acuerdo al tenor apostólico, toda persona que ha nacido de nuevo por la recepción de Jesús como Señor y amo de su vida, recibe la promesa. O sea, está preparado para recibir esa promesa del Espíritu Santo. Cuando el Señor, usted permite que el Espíritu Santo venga y tome su vida, tome su pensamiento, viene esa adoración en lenguas impresionante. Y es una adoración genuina. En la predicación, Pedro, en el día del Pentecostés, se habla del alcance universal de esta bendición. ¿Qué sucede en las personas que la reciben? Se vuelven beneficiarios de esa promesa. Y luego viene a las generaciones siguientes, sin importar su ubicación geográfica, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor llamare. O sea, hay promesa para nuestras generaciones, hay promesa para nuestros hijos. Yo veo a mi nieto y yo veo una promesa en él, porque si el Señor lo hizo conmigo, también lo hará con él. La casa de Cornelio es el primer lugar donde un grupo de creyentes no judíos reciben esa bendición de la llenura del Espíritu. Se derrumba por completo las barreras raciales y se proclama a Jesús como Salvador y bautizador de todo ser humano en el mundo. Por último, es una promesa que vigorizó la iglesia. Una iglesia sin el ejercicio de los dones es una iglesia desprovista. Una iglesia sin la llenura no hay fruto, porque el fruto es por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien no desea más del Espíritu Santo, vaya, más que decir más, es si alguien no quiere entregar su vida completamente al sometimiento al Espíritu Santo, no me diga que tiene fruto, porque nosotros no podemos sacar fruto. Seamos sinceros, no podemos, porque estando en la carne, el que no la hace no la paga.
aunque no me diga amén. Fíjese que cuando uno busca más del Señor y entregas, no se trata de, y usted va a escuchar mucho esto, que se lo va a estar repitiendo, no se trata de cuánto tiene usted del Espíritu. No, Él es una persona, sino cuánto usted entrega a Él. Señor, yo sé que estás aquí y mira, te entrego mi alma, te entrego mi mente, te entrego mi vida, pero con mi cartera no te metas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que acaso no es Él el que te da esa fe y te aumenta la fe? Mira, Señor, yo te amo, yo te recibí, pero con mi trabajo no lo toques. ¿Cómo? ¿Que acaso no es Él el dador de toda la vida? ¿No es Él el que bendice? ¿Qué tanto uno está dispuesto a entregarle al Señor? Esta promesa, esta evidencia pentecostal le dio vigor a la iglesia. Una iglesia que se instruía en la plenitud del Espíritu. No es incompatible con el uso del intelecto, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de inteligencia. Los primeros discípulos se sentaban a los pies de los apóstoles, sedientos de recibir instrucciones, y perseveraban en su aprendizaje. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. No está peleado el conocimiento con el fervor. No está peleado el ser ungidos y versados en la palabra y ungidos en su presencia. Los dos deben de ir de la mano, porque eso es lo que empodera a la iglesia. Qué impresionante que nosotros tengamos aquí, con la recepción del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con el bautismo, porque esto es muy importante, esa evidencia pentecostal. Usted no puede decir, es que estoy lleno. Bueno, sí, pero ¿qué tan lleno estás? Porque tiene que haber fruto de esa llenura. Y el fruto de esa llenura: gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Hermana, es que yo tengo el poder del Señor. Aquí está, sí. ¿Y las lenguas? Tiene que haber una evidencia. No sé si se ha dado cuenta usted, pero bíblicamente hablando, el Señor siempre pide evidencias. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo me invocara, si mi pueblo se arrepintiese, entonces empieza usted a darse cuenta que la presencia del Espíritu Santo es tan real en su vida. Pero era importante que usted supiera o recordara que es una promesa materializada, profetizada, y que cuando usted recibe esa llenura y esa presencia del Señor con la evidencia de hablar en lenguas, se perfeccionan los dones y salen. Se perfeccionan. Tu vida empieza a cambiar. Algo se empieza a perfeccionar y el Señor empieza a iluminar tu vida. Era una iglesia que amaba, se mantenían firmes en la comunión, en la coinonía. Esta comunión da testimonio de la vida en común de la iglesia, un amor como Jesús nos ama. Una de las tantas cosas que hace el Espíritu Santo es que expresa amor, expresa el amor. Y yo lo he visto de tres formas: incondicional, inmerecidamente y eternamente. Un amor que no pone condiciones. Así es como nosotros debemos amar a los demás, sin condiciones. Un amor inmerecido. Usted, cuando esté en situaciones difíciles en casa, usted haga tortillitas, usted cocine, usted guise y diga al esposo: aquí está la cena, y eso no te lo mereces, pero te lo doy. Porque le expresas el amor no merecido. Ay, hermana, yo no lo atendía, entonces quiere decir que estaba mal. Pues sí. Dígalo: mira, viejito, aquí está, con mucho cariño, aunque no te lo merezcas. Porque así me ama Jesús a mí.
no me merezco, pero Él siempre me da un amor eterno. El amor humano es un amor, ¿cómo le diré? Muy frágil. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si me sonríes, te sonrío. Pero el amor que despierta el Espíritu Santo sobre tu vida es algo muy distinto, muy diferente. Era una iglesia que evangelizaba. Lo registra en el versículo 47. Dice: cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea, a medida que ellos avanzaban, había algo en ellos que llamaba la atención a los demás. O sea, nosotros como iglesia impactamos a las naciones, impactamos a la gente. La presencia del Espíritu Santo se hace tan visible en su vida que llegas a impactar. La iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo es una iglesia que testifica, que da testimonio, que expresa ese amor, que alaban al Señor, que tienen libertad para alabarle, pero que sobre todo entiende y comprende que lo necesita Él. Qué hermosa promesa que Jesús dio y dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Saber que donde quiera que yo camino, ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él. Sea situación difícil que esté viviendo, ahí está Él. La palabra lo dice, algo que se profetizó, que se prometió y que Él cumplió. Aquí el detalle es: ¿qué dice usted? ¿Lo necesita? ¿Lo necesita?